Bueno, bienvenidos una vez más a una reunión de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Bien, como muchos saben, hemos comenzado una serie de predicaciones respecto a las doctrinas de la salvación que se llaman las 5 solas. Las 5 solas tienen que ver con 5 frases en latín, y hoy vamos a aprender un poquito de latín, algunas frases en latín aparte de estas 5 solas, que son la solus Christus, que la vimos la semana pasada, sola scriptura, que la vamos a ver hoy, sola gratia, que la vamos a ver la semana que viene, y así sucesivamente vamos a ver sola fide, y al final soli deo gloria. Porque esas son los títulos de las grandes doctrinas que se recuperaron en el siglo XVI, donde el evangelio estaba diluido por el oscurantismo reinante en la iglesia de aquellos días. En el siglo XVI, poca gente, por no decir nadie, tenía acceso a la Biblia, precisamente porque estaba en latín. Y solo los académicos, solo el clero, solo la gente que iba al seminario, a los conventos, podía estudiar latín. Las misas eran en latín y todo era en latín. Y la gente no hablaba latín. Así que el evangelio estaba como diluido, escondido en medio de la academia o el academicismo, lo que se llamó el escolasticismo. Entonces todo el evangelio fue diluido, reservado solamente para un grupito de gente. Pero gracias al Señor, en el siglo XVI se levantó un movimiento que hoy se conoce como la Reforma Protestante, a partir de los esfuerzos y los precursores de John Huss y algunos otros, pero mayormente uno de los hombres más importantes en el siglo XVI fue Martín Lutero. Ustedes pueden ver una estatua aquí, una estatua de Martín Lutero en ¿cómo que se llama? No, Logan Circle, Thomas Circle. Ahí está una iglesia luterana que tiene una estatua grandota de Martín Lutero. Tristemente, en la puerta de esa iglesia luterana hay una bandera arcoíris. Si Lutero estuviera vivo, se estuviera revolcando por ver lo que están haciendo con su nombre. Y la iglesia luterana se ha separado de la ortodoxia cristiana y han ordenado al ministerio lesbianas, al pastorado. Imagínense a dónde han llegado. Y todo este montón de desviaciones horrorosas. Sin embargo, Lutero fue usado por Dios para rescatar la primacía de la palabra de Dios en la iglesia. Y ya vamos a ver en detalle. Yo he titulado este sermón Sola Scriptura. Es la autoridad más confiable. La única autoridad es la palabra de Dios. La única autoridad es la palabra de Dios. Y para ello vamos a usar el texto de 2 de Pedro 1. Vengan conmigo, por favor. 2 de Pedro 1, 16 al 21. 2 de Pedro 1, 16 al 21. Antes de leerlo, déjenme darle un poco de contexto. ¿Qué es lo que está pasando en 1 y 2 de Pedro? Si ustedes se dan cuenta, en 1 de Pedro, Pedro les escribe a los expatriados, a los que han sido sacados de Jerusalén, a los expatriados del Ponto, Bitinia, Capadocia, y todos ellos que han sido maltratados, y ellos estaban como desesperanzados, como entristecidos, pero Pedro les escribe, la primera de Pedro, las 2 cartas, para animarlos en la fe y para decirle tranquilo, después que ustedes sufran un poquito de tiempo, el Señor va a triunfar, Él va a ganar, así que no se preocupen. Pero para darles la seguridad completa, nos dejó la palabra de Dios. Para darnos la garantía de que el Señor tiene todo bajo control, Él nos dejó su palabra. Imagínense que Dios no nos haya dejado la Biblia. ¿Cómo podemos llegar a conocerlo? ¿O cómo podemos amarlo? ¿Cómo podemos complacerlo? ¿Cómo pudiéramos saber qué es lo que a Él le gusta? Imagínese que usted tiene
o un hombre que está conquistando a su novia a la distancia y le manda cartas y le manda cartas y le manda cartas y no recibe ni una carta de vuelta. La idea es que hay una comunicación de allá para acá y de aquí para allá, porque esa comunicación demuestra amor. Y por eso Dios nos amó tanto que nos dejó un libro, un manual de instrucciones. Él no se fue y nos creó ahí y nos dejó ahí a nuestro albedrío. No, Él nos dejó un libro, y un libro grandote, para que sepamos instrucciones precisas de lo que debemos ser, hacer y creer. Y es muy importante que le prestemos a esta atención a este libro. Ahora, es verdad que nos dejó un libro, pero mucha gente, yo atrevidamente me atrevería a asegurar que mucha gente confía más en la tradición, en las costumbres, en la experiencia, en los sueños, en cualquier otra señal, más que en la palabra de Dios. Y ustedes podrán verlo en gente que dice, no, es que yo tuve un sueño, pero el que contradice la Biblia, no importa, pero yo tuve este sueño. O yo tuve esta experiencia y eso no fue por casualidad. Y esta persona me dijo esto en el oído y me dijo que Dios le dijo a él algo para mí. Pues nada de eso es terreno seguro. Nada de eso es confiable. Ni los sueños, ni las experiencias, ni las revelaciones modernas, ni las supuestas profecías transferidas. Nada de eso es confiable. Lo único que tenemos confiable es la palabra de Dios. Vivimos y morimos por la palabra de Dios. Nos paramos y caemos por la palabra de Dios. Nos sostenemos o nos caemos por la palabra de Dios. Afirmamos o negamos por la palabra de Dios. Y podemos estar equivocados en nuestra interpretación, es verdad. Nosotros no somos infalibles, pero la palabra no es falible, la palabra es infalible. Los que estamos equivocados cuando aseguramos algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios somos nosotros. Nosotros somos los que estamos mal. La palabra de Dios es impecable, es infalible, es inerrante. Así que vamos a leer 2 de Pedro 1, 16 al 21, para que vean la esperanza que tuvieron aquellos que recibieron la segunda carta de Pedro por primera vez. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21, dice así. Porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios el Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en el Monte Santo. Y además contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, necesitamos tu ayuda en esta hora. Y rogamos que nos edifiques por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Rogamos, Señor, que nos des en este tiempo juntos el amor y la pasión de Jesucristo por tu palabra. Que nos enseñes directamente a nuestro espíritu, a nuestro corazón y a nuestra mente todo el valor que tiene este libro, que es una carta de amor que tú nos dejaste. Y es una muestra muy, muy amorosa de cómo tú nos amas aún hoy.
Pero sobre todo, Señor, rogamos que en esta hora podamos deslastrarnos de las tradiciones y de las costumbres que son contrarias a tu palabra y que muchas veces ocupan lugares más importantes que tu opinión en la vida de nuestra. Y rogamos, Señor, sobre todas las cosas, que salgamos de aquí alabándote a ti por tu palabra, por lo que nos has dejado, por el libro que nos dejaste. Y que esa palabra sea únicamente nuestra autoridad en la vida, como de parte tuya. Y podamos, Señor, abandonarnos a tu cuidado, según las instrucciones que tú nos dejaste. Pues, Señor, si hay alguien que duda, te rogamos que lo convenzas hoy. Si hay alguien que insiste en pecar, te rogamos, Padre, que lo confrontes con tu espíritu. Pero si hay alguien que cree y te ama, Señor, edifícalo, anímalo, conforta su espíritu, dale más fe para seguir creyendo y bendice el corazón de los que creen en ti y vienen a la fe en Jesucristo, por cuyos méritos y por cuya gloria oramos. En su nombre, amén. Pregunta para todos. Si usted está en esta iglesia, muy probablemente usted sea considerado en la calle, no aquí, en la calle, usted sea considerado un protestante. Usted es un protestante. Y usted dirá, ¿qué es eso? Y esa es la condición de la mayoría de nuestros hermanos cristianos en el planeta. Ellos son protestantes porque los llaman así. Nosotros no nos llamamos así porque nosotros protestábamos cuando estábamos en la universidad, pero ahora que estamos en la iglesia no sabemos por qué protestamos. Pero usted pregunta a cualquiera de ustedes, ¿por qué somos protestantes? ¿Protestantes contra quién? Como en la universidad, ¿por qué es que protestamos nosotros? Bueno, en aquellos días era para que no hubiera clases, pero hoy en día, ¿por qué protestamos? Bueno, déjenme darle un poquito de historia. Este año se cumplen 500 años de la dieta de Worms. 500 años de la dieta de Worms, que se celebró exactamente del 21 al 25 de mayo en el año 1521. Y usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, es donde nació el término protestante. Usted es protestante porque Martín Lutero en la dieta de Worms, frente al emperador Alberto V, Alberto V, el emperador, y otros teólogos, entre ellos el cardenal Cayetano y otros teólogos de la iglesia que era el mismo imperio, el Sacro Imperio Romano, estaban leyendo los libros que Lutero había publicado en la Universidad de Wittenberg, y entre ellos estaba criticando la autoridad del Papa en una encíclica que hablaba del depósito de la fe. Y no solamente criticaba la autoridad del Papa porque el Papa se había contradicho en 2 encíclicas, sino que también Lutero criticaba en otro de sus libros la autoridad de los concilios de la iglesia, de los concilios ecuménicos donde todos los cardenales y la curia romana se reúnen, y los concilios habían contradicho al Papa en una de sus encíclicas. Entonces Lutero ahora publica un libro retando a la autoridad del Papa y retando a la autoridad de los concilios, como diciendo, nosotros no podemos tener una autoridad dividida, porque una casa, Jesús dijo que una casa dividida en contra de sí misma no puede prevalecer. Entonces el emperador Carlos V le exige a Lutero en la dieta de Worms, 21 de mayo de 1521, le exige que se retracte de estos libros que acaba de publicar. Y Lutero pide un día más, le conceden un día más, prepara su defensa, y ahí es que él dice sus famosas palabras: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y no puedo ni quiero retractarme porque no es seguro actuar en contra de la conciencia. Está más que demostrado que el Papa y los concilios pueden errar y han errado.
Por lo tanto, no puedo ni quiero retractarme. En esto me mantengo firme. Que Dios me ayude. Amén. Y esas fueron las palabras con las que Lutero protestó en contra de la autoridad romana, en contra del Papa y en contra de la dictadura doctrinal de los concilios ecuménicos. Y ahí nació el término protestante. Ese hombre que estaba allí, un monje agustino de 37 años, Martín Lutero, hijo de un abogado, ahora protestó contra la iglesia institucional y contra el Sacro Imperio Romano. Y ese fue el primer protestante. Y de ahí nació la Reforma Protestante, y todos los que ahora no son católicos son unos hermanos separados porque son unos protestantes. ¿Nota por qué usted es un protestante ahora? No porque usted quema llantas enfrente de la universidad, sino porque no estamos de acuerdo con la autoridad del Papa. El Papa no es inerrante, no es infalible, solo la Biblia es. El Papa no es un puente entre Dios y los hombres, por eso lo llaman pontífice, pontifex. No, él no es un puente entre Dios y los hombres. La Biblia enseña que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Tampoco es el vicario de Cristo, porque Cristo no lo dejó a él por sustituto, sino al Espíritu Santo. Y tampoco es el sucesor de Pedro, porque Pedro, a Dios le dio las llaves de la iglesia, metafóricamente hablando, y ustedes pueden ver el logo del Vaticano que tiene dos llaves cruzadas, porque Jesús supuestamente le dio las llaves a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, en Mateo 16. Pero Pedro y el Señor mismo le dio la llave a todos los hermanos en Mateo 18, 2 capítulos más adelante. El uso de las llaves es de la iglesia, no de Pedro, y mucho menos el Papa es el sucesor de Pedro. Muy importante que ustedes sepan eso, porque eso es lo que dio origen a la doctrina de la sola escritura. ¿Qué significa la sola escritura? Sola escritura es una frase en latín que significa según la escritura solamente. Y los católicos, el catolicismo, los papas, los cardenales y todos los concilios están de acuerdo que la Biblia es de parte de Dios, es inerrante y es una autoridad suprema. Cuando leen la Biblia, están leyendo, cuando ellos leen en cualquier parte, el cura lee la Biblia en la misa, los feligreses no deben leer la Biblia en la iglesia católica. Ustedes tienen aquí porque ustedes son protestantes. Pero en la iglesia católica, ellos no tienen la Biblia en sus manos, porque solo el cura la puede leer habiendo sido interpretada por el supuesto vicario de Cristo, y le dice qué es lo que tienen que leer, y leerla nada más. Y al leerla, dicen al final, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues nosotros no creemos que la Biblia sea palabra de Dios. ¿What? ¿Están conmigo? Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No hay otra palabra de Dios que los hombres puedan conocer que no esté contenida en este libro. Nosotros no creemos que la Biblia es palabra de Dios, creemos que es la única palabra de Dios. Y eso es una gran diferencia, porque como les decía, en el catolicismo, el Vaticano, todos los papas, los concilios y todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica Romana, yo siempre que digo Iglesia Católica Romana, quiero que vean los deditos, porque no quiero halagar a esa institución llamándola iglesia, porque no son el cuerpo de Cristo, sino se guían por la palabra de Cristo. Pero ellos aceptan que la Biblia es la normans non normata. Le dije que iban a aprender latín. Escriban. Normans non normata. La norma normal no normada. Normans non normata. Ellos creen eso. Los católicos creen eso. Pero lo que no creen es que sea la autoridad exclusiva por la cual Dios nos habla. Ellos creen que Dios nos habla también a través de la tradición y a través de la enseñanza del magisterio, es decir, del Papa,
ni de toda la pirámide de la curia romana, cardenales, obispos, sacerdotes, párrocos. Entonces ellos creen en ellos creen en la escritura, pero no creen en la sola escritura. Ellos no tienen la escritura como norma única de autoridad y fe. Ellos también confían en la tradición de la iglesia y en la enseñanza del magisterio. Nosotros los protestantes creemos en la sola escritura. Es la única autoridad, la autoridad final. Como dice Pedro, es la muy confiable palabra profética. Miren los adjetivos que se usa para la palabra de Dios. Es la muy confiable palabra profética. Y no crean que esta palabra profética es algo así que yo me imagino, mira, el Señor me dijo para ti que jugaras el 94 para la lotería, que te vas a sacar el premio. No, eso no tiene nada que ver con eso. La profecía es la denuncia del pecado y la explicación del mensaje de Dios. Por lo tanto, el mensaje de Dios hoy escrito es explicado al pueblo de Dios tal como los antiguos. Hoy no tenemos la adivinación del futuro, porque el profeta nunca fue un adivino, sino uno que recibía de parte de Dios y le daba al pueblo. El sacerdote era al revés. El sacerdote recibía del pueblo y se lo hablaba a Dios. Pero el profeta recibía un mensaje de parte de Dios y se lo daba al pueblo. Por eso los profetas de la antigüedad, los profetas del Antiguo Testamento, ellos podían decir esta famosa frase que ustedes deben identificar en cada sermón, incluso aquí. Ellos decían, así dice el Señor. Así dice el Señor. Los profetas decían, así dice el Señor. Por eso Pedro dice, a la cual ustedes hacen bien en atender. Porque es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Cuando un profeta hablaba en la antigüedad y decía, así dice el Señor, todos los oídos del pueblo, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Porque recuerden, Dios creó al pueblo por el poder de su palabra. Dios creó el universo por el poder de su palabra. Dios creó la luz solamente con decir, sea la luz. Y todo lo que Dios hace, lo hace por el poder de su palabra. Por lo tanto, cuando el pueblo está reunido, está congregado en torno a su palabra. Y por eso ustedes tienen su palabra en sus manos. Es la palabra de Dios la que crea un pueblo. Y ustedes están aquí porque ustedes piensan que aquí se predica la palabra. Porque aquí se predicaran chistes, testimonios y payasadas, no vengan más. Pero ustedes creen que aquí se predica la palabra. Y como dice en Juan 5, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. Es como decía Spurgeon, cada vez que uno predica el evangelio, es como decirle a un mendigo, ¿dónde hay pan? ¿Dónde hay pan? Y tú puedes llevarte una de esas tarjeticas de la iglesia que están en la mesa de atrás, llevarte para invitar a tus amigos, para decirle dónde hay pan. ¿Dónde está el pan de vida que predicamos aquí domingo tras domingo? Y tú puedes decirle, yo sé que hay iglesias locas, yo sé que te han herido en alguna iglesia, yo sé que has tenido alguna mala experiencia en alguna iglesia, pero en mi iglesia se predica la palabra. Y tú puedes estar confiado que allí vas a encontrar el pan de vida. Esa es la sola escritura. Es la norma de fe y conducta de la iglesia. Miren lo que dice nuestra confesión de fe. Usted, antes de hacerse miembro de nuestra iglesia, usted tiene que leer la confesión de fe de nuestra iglesia, que no es más que el Fe y Mensaje Bautista del año 2000. Es el heredero de la Confesión de Fe de Filadelfia y la Confesión de Fe de New Hampshire. Y esa confesión de fe, que ahora se llama Fe y Mensaje Bautista 2000, está confeccionada de una manera que empieza, el primer capítulo son 18, pero empieza por el capítulo 1, que son las Escrituras. ¿Qué dice nuestra confesión de fe acerca de las Escrituras? Mire, capítulo 1, Fe y Mensaje Bautista, las Escrituras. La Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Es un tesoro perfecto de instrucción divina y tiene a Dios como autor y cuyo propósito es la salvación y su tema es la verdad, sin mezcla alguna de error.
Por tanto, toda la escritura es totalmente verdadera y confiable. Ella revela los principios por los cuales Dios nos juzga y por tanto es y permanecerá siendo hasta el fin del mundo el centro verdadero de la unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta, credo y opinión religiosa humana debe ser juzgada. Toda la escritura es un testimonio de Jesús, quien es él mismo el centro de la revelación divina. Si hubiéramos leído eso al principio, no tendría que predicar tanto. Porque está claramente definido qué es la escritura para nosotros. Nosotros no nos basamos en sueños. No nos basamos, por ejemplo, mira, yo preparé un sermón, pero el Señor me dijo que le echara un chiste. O yo traía un sermón preparado, pero el Señor me lo cambió y el Espíritu me guió a contarles esta visión que me dio. Sueños, visiones, experiencias, cosas que le pasaron al que va a predicar, no son seguras. Solo la palabra de Dios es segura. Es la palabra profética más confiable que tenemos. Pregunta para todos nosotros. Nosotros valoramos la Escritura como la única fuente fidedigna de la cual podemos conocer a Dios y llegar a amarlo por lo que es y por lo que ha hecho. ¿Tú valoras eso? Hermano, hermana, ese libro que tú tienes en tus manos. Mucha gente murió para que tú lo tuvieras hoy y lo pudieras comprar en las librerías y en Amazon. En el siglo XVI, cuando estos reformadores estaban escribiendo estas 5 solas, era prohibido traducir la Biblia al idioma vernáculo, al idioma del pueblo. Pero William Tyndale la tradujo al inglés y por eso lo mataron. Lo quemaron en la hoguera. Martín Lutero la tradujo al alemán y no murió en la hoguera, pero lo excomulgaron de la iglesia. Y no lo mataron porque fue protegido por Federico el Grande, el elector de Sajonia. Casiodoro de Reina la tradujo al español y ayer se celebró un año más, cada 25 de septiembre, desde 1569 Casiodoro de Reina publicó por primera vez la Biblia del Oso, la Biblia completa en español, 25 de septiembre, cada año, desde 1569. Ferrara, un señor que se llamaba Ferrara, la tradujo al italiano y así otros muchos la tradujeron a otros idiomas, porque sabían que en esa palabra es la única manera de que podamos ser salvos. Y ellos murieron, muchos de esos murieron y fueron torturados por esconder manuscritos. Por esconder manuscritos no originales, copia de los originales. Y ellos los copiaban a la luz de una vela en la noche y perdían la luz porque copiaban, antes no había impresora, y copiaban a la luz de una vela de noche para que no los descubrieran. Y copiaban un manuscrito y se lo daban a alguien de confianza. O peor aún, cuando le daban el manuscrito a alguien, significa que él tenía que cuidar con su vida ese manuscrito porque quien te lo dio ya estaba muerto. Y así se fue confeccionando la Biblia. Desde el siglo III que cerraron el canon. Desde que se tradujo la Vulgata Latina en el 280 por Jerónimo. Hasta el 1522, cuando Erasmo de Rotterdam sacó una compilación que se llamó el Textus Receptus, de la compilación de los manuscritos griegos, y Lutero, Ferrara, Casiodoro de Reina y Tyndale lo usaron para traducir del griego a los idiomas vernáculos. Desde el 280 la Biblia estuvo en latín hasta 1522, hermanos, más de 1300 años. La Biblia estuvo oculta para gente como tú y como yo. Y eso sin contar el analfabetismo reinante en el vulgo. La gente no podía leer y escribir, sino que dependía de otro que se la explicara. Tanto así como en Deuteronomio, ustedes recuerdan en Deuteronomio 4, cuando Moisés subió al monte
a recibir las tablas de la ley. Bueno, en Deuteronomio, eso pasó en Éxodo, pero en el Deuteronomio 4 es que recuentan la historia para el pueblo que estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Y en Deuteronomio 4:12 dice el Moisés recordándole al pueblo: recuerdan cuando yo subí al monte y Dios me dio las tablas, pero oí su voz y no vi ninguna figura. Porque Dios dio su palabra, Dios dio su voz, Dios dio la palabra escrita, pero no nos dejó ninguna figura, sola escritura. Y así ustedes pueden ver a lo largo de toda la revelación, a lo largo de toda la escritura, que por ejemplo en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en su ley se deleita de día y de noche. ¿Tú valoras eso que tú tienes en las manos? ¿O es un simple libro que tú lo llevas solamente de domingo en domingo a la iglesia y agarrando polvo en una repisa en el Salmo 91 para que espante los espíritus durante la semana? ¿Tú valoras la sangre que fue derramada para que tú tuvieras ese libro? Toda la escritura, dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, respirada, exhalada por Dios. Toda la escritura es dada por Dios y es útil para instruir, para redarguir, para entrenar con justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tú quieres estar preparado para toda buena obra? Para todo lo que necesitas para la vida y la piedad, pues lee la escritura. Y lee la escritura solamente. Sola escritura es lo que nos va a dar la garantía de saber que conocemos al Dios de la Biblia y no estamos creando un Dios antropomórfico, un Dios a mi medida, un Dios que en vez de yo complacerlo a Él, Él me complace a mí porque fui yo quien lo creé. Pues no debemos crear un Dios que nos convenga. Debemos adorar al Dios de la Biblia solamente, sola escritura. Cuando los papas se contradecían, la Biblia se mantenía firme. Cuando los concilios, la tradición de la iglesia inventaba dogmas, por ejemplo, la virginidad perpetua, por ejemplo, la ascensión de María, por ejemplo, el arrodillarse en la confesión de pecados ante un cura, inventaban la veneración de los santos, la contemplación de las reliquias y toda esta cantidad de barbaridades que no tienen fundamento en la Biblia se mantenía firme. Sola escritura. Sola escritura. Y el pueblo de Dios fue contaminado con esta cantidad de dogmas que le metieron por tradición. Y ahí fue que los reformadores dijeron: no, esto no. Sola escritura. Y eso no quiere decir que todo lo que nosotros creemos tiene que estar en la escritura. No, hay verdades. Por ejemplo, la composición del ADN. Y todo el mundo sabe ahora mismo que han hablado del proyecto del genoma humano. Francis Collins y todos los investigadores científicos están hablando mucho del genoma humano. Eso no está en la Biblia, pero es verdad. O, por ejemplo, que la gravedad, la ley de la gravedad, la constante de gravitación universal sea 9.85 metros sobre segundo cuadrado. Eso no está en la Biblia, pero es verdad. El hecho de que los católicos critican el concepto de la sola escritura diciendo que el concepto de la sola escritura no está en la escritura. Y es verdad. Nosotros no es que decimos que todo lo que creemos está en la escritura, no. Nosotros decimos que la sola escritura enseña que la escritura es la norma suprema de autoridad. Es la punta de la pirámide, es la voz de Dios. Verbum Dei, vox Dei. La palabra de Dios es la voz de Dios en sí misma. Y de ahí se desprenden todas las demás autoridades. Nosotros tenemos que someternos a la autoridad de las leyes civiles. Debemos someternos a la autoridad de los presidentes, de los alcaldes, de los gobernadores. Debemos someternos a la autoridad de la iglesia. Debemos someternos a la autoridad del policía. Debemos someternos a la autoridad mutua que hay en el matrimonio. Por supuesto, hay autoridades todos los días en nuestra vida. Papá y mamá son una autoridad. Los mayores son una autoridad. Pero por sobre todas las cosas está Dios. Y nos ha normado su autoridad. Normans non normata a través de la palabra. ¿Por qué?
Porque si un esposo, si una esposa, si un hijo, si cualquier policía, cualquier gobernador, cualquier presidente, cualquier rey te exige contradecir la palabra de Dios, tú debes desobedecer. Debes desobedecer a los hombres, como decía Pedro y Juan en la puerta de la Hermosa. No es justo que prefiramos obedecer a los hombres antes que a Dios. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios que norma todas las demás. Y si la Biblia dice, no matarás, pues yo no voy a matar. Si la Biblia dice, no robarás, pues yo no voy a robar, ¿no? Ni siquiera voy a intentar manipular la información para que parezca que yo soy complaciente con los hombres y desobediente con Dios. No. La Biblia es nuestra autoridad suprema y es la autoridad suprema solamente, exclusivamente. Y no tenemos otra autoridad suprema. Tenemos otras autoridades en el camino, pero la autoridad suprema que no podemos desobedecer es Dios y Dios a través de su palabra solamente. ¿Por qué les digo todo esto? Hermanos, porque hoy en día la palabra de Dios no tiene el papel importante que tenía en el siglo XVI en la vida de las iglesias. Y ustedes han estado en algunas iglesias antes de llegar aquí. Ustedes han venido de algunas iglesias donde quien se pone detrás del púlpito usa la Biblia para predicar lo que él quiere. Sus ideas, sus chistes, sus testimonios, sus visiones personales, sus revelaciones extrabíblicas. Y dice cualquier barbaridad tratando de avalarla con la palabra de Dios. Y eso no es bíblico. No es ni siquiera cristiano. No es sano, no es santo. El pueblo de Dios se nutre con la palabra de Dios solamente. Cada vez que predicadores le dan al pueblo de Dios una palabra que no sea la palabra de Dios, lo desnutren. Y a pesar de que haya muchos números en esa iglesia, pues son ovejas débiles. Son ovejas desnutridas, que no tienen amor a Dios por su palabra, sino por el show, el humo, el espectáculo, la cantidad de gente y lo que pasa en la experiencia de adoración. Mucha gente va a esas iglesias por lo que pasa en ese momento, para recibir. Pero nosotros nos congregamos, el pueblo de Dios se congrega en torno a la palabra de Dios. Y si aquí algún día alguien que predique, sea yo, sea Juan, sea quien sea, no nos edificó con la palabra de Dios, pues dígaselo a esa persona y después me lo dice a mí. Porque nosotros nos congregamos para ser edificados por la palabra de Dios y por la palabra de Dios solamente. La sola escritura significa que la palabra de Dios es la voz de Dios. Ustedes seguramente, los revolucionarios en su país, han escuchado esta frase: la voz del pueblo es la voz de Dios. Vox demos, vox Deus. ¿Ustedes lo han escuchado? Sin importar lo que usted opine, se ha demostrado que los pueblos se han equivocado. Algunos pueblos han escogido gobernantes que prometían mucho, pero cumplieron poco. Todos los países se han equivocado. Por lo tanto, la voz del pueblo no puede ser la voz de Dios, porque Dios no se equivoca. Lo que quiere decir esta frase, y viene del latín, eso es hasta de Platón, antes de Cristo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Quiere decir que el pueblo, en lo que él escribió, la República, el pueblo es soberano. ¿Por qué? Porque el pueblo ejerce su soberanía a través del voto, eligiendo a quien quiere que lo gobierne. Y el pueblo es el soberano. Pero en la Biblia, el soberano es Dios, no el pueblo. El pueblo se equivoca muchísimo. El pueblo, cuando lo dejaron solo, empezó a adorar un becerro de oro. Pero Dios gobierna a su pueblo a través de su palabra y de su palabra solamente.
Y la sola escritura es el concepto de que nosotros no tenemos otra fuente de autoridad que no sea la palabra de Dios. No quiere decir que no creamos cosas que sean ciertas que no estén en la palabra de Dios. Lo que quiere decir la sola escritura es que nosotros creemos todo lo que está en la palabra de Dios. Y creemos otras cosas, pero no tienen la misma autoridad de la palabra de Dios. Hay gente que no entiende, bueno, mejor dicho, hay gente que se molesta cuando yo digo esto en clase. Ese libro que tú tienes en las manos tiene la misma autoridad de Dios. Ese libro que tú tienes en las manos, ese libro, justamente ese libro. La Biblia tiene la misma autoridad de Dios. Porque esa palabra, según de Timoteo 3, fue dada por Dios, fue respirada, fue teoneustos por Dios. Fue dada, fue exhalada por Dios. Eso que tú tienes ahí, muchas cosas pasaron en la vida de Jesús, en la vida del apóstol, en la vida de los profetas, muchas, pero solamente las que fueron escritas, fueron inspiradas para ti, para el pueblo de Dios por todas las edades. Y tú tienes que valorar ese libro como que si Dios te haya mandado una carta. Hay novias que guardan un paquete de cartas que su novio le mandó cuando era novio. Cuando era esposo no le mandaba más, pero cuando era novia sí le mandaba. Y guardan aquellas cartas y las huelen. ¡Ay, qué linda! Porque aman esas cartas. Bueno, este libro es como una carta que Dios nos mandó, una carta de amor, una carta que nos explica la redención, una carta que nos explica cómo Dios crea y sostiene y mantiene y promete y cumple y glorifica a su pueblo. Es una carta de amor donde explica desde el Génesis hasta el Apocalipsis cómo Jesús planeó, ejecutó la redención que el Padre planeó y el Espíritu la aplica a los corazones de aquellos que creen. Es una carta de amor. Todo lo que está allí es por amor a ti y a muchos más. ¿No me crees? Bueno, en Hebreos 4:12 dice que la escritura es viva y eficaz y penetra el corazón, el alma, el espíritu, hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. En el Salmo 119:3, venga conmigo, vamos a leer el Salmo 119, que es todo dedicado a la palabra de Dios. Son 22 octavas en un acróstico en el alfabeto hebreo, dedicadas a la palabra de Dios. Ustedes pueden ver los sinónimos que hay en cada octava. Pero específicamente el Salmo 119, versículos 103 al 105 dice así: cuán dulces son tus palabras a mi boca, son más dulces que la miel en mis labios. Tus mandamientos me han dado inteligencia y por eso odio toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz que ilumina mi camino. Me comprometí, no me arrepiento, y voy a obedecer tus justas sentencias. En el Salmo 19, que es una versión más corta del Salmo 119, que habla también de su palabra, vamos a leer desde el 7 hasta el 11. Salmo 19, versículos 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme y da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos, deseables más que el oro refinado y más dulce que la miel que destila del panal. Con ellos el Señor amonesta a su siervo y recompensa grandemente a quien los cumple. Esa es la palabra de Dios. Pregunta para todos, antes de terminar. Esta serie nosotros la hemos llamado Sendas Antiguas. Y ustedes pueden ver en la foto, en el Facebook, en la página web, que esta serie es Sendas Antiguas, es volver a lo que el Señor nos enseñó, no dejarnos llevar por las innovaciones, por las modas, no. Queremos estar en la senda antigua, en lo que el Señor nos dejó. Un pastor amigo, el pastor Sugel Michelén, dice que la única manera de que la iglesia avance es viendo hacia atrás. Porque atrás está la escritura, la senda antigua donde nos dejaron. Ahí es que tenemos confianza, la sola escritura, la palabra de Dios solamente.
Por eso hemos titulado esta serie Sendas Antiguas y también le hemos dado un subtítulo que está en latín, pero yo quiero que ustedes intenten aprendérselo. Esta serie de predicaciones es una serie de predicaciones que tiene que ver con las conquistas de los reformadores del siglo XVI. Esto son herencia que nos dejaron los reformadores de la Reforma Protestante. Entonces el subtítulo que le hemos dado a esta serie es Sendas Antiguas, es Ecclesia Reformata e Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Repito, tranquilo, yo se lo repito. Ecclesia Reformata e Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Ecclesia Reformata e Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. ¿Qué significa eso? La iglesia reformada está siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Ecclesia reformata et semper reformanda secundum verbum Dei. La iglesia reformada siempre se está reformando de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a la tradición. Déjenme contarles una historia. En el año 2005, el entonces recién electo Papa Benedicto XVI eliminó el purgatorio. ¿Ustedes sabían eso? Purgatorio había sido una mentira del Vaticano, del catolicismo, desde el siglo VI. Desde el siglo VI. Mucha gente hacía misas, novenarios, velorios. Ustedes saben por qué los velorios se llaman velorio, ¿verdad? Un montón de velas. Y creían que poniendo velas, y le habían enseñado, porque la gente no leía la Biblia, que poniendo velas, el alma de su abuelito, de su hijo, de su ser amado que había recién fallecido, si tú pagabas una indulgencia, entonces el alma de tu familiar salía del purgatorio y se iba al cielo, porque no estaba en el infierno, sino en el purgatorio. Pero Joseph Ratzinger, el recién electo en aquel 2005, Benedicto XVI, él eliminó el purgatorio de un solo plumazo, diciendo esto ha sido una mentira histórica de la iglesia. Purgatorio no existe. Entonces se dieron cuenta de lo que Lutero dijo, que los papas pueden errar, y han errado mucho. Y se dieron cuenta de que habían cometido el error de excomulgar a Lutero. Y en el año 2010 le perdonaron la excomulgación a Lutero, casi 500 años después de su excomulgación. 480 creo que fue exacto. 480 años, Lutero ya muerto, ya Lutero ni se enteró de que lo excomulgaron. Bueno, sí se enteró, pero se le olvidó porque se murió. Pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es que tenemos que ser como los bereanos de Hechos 17. En Hechos 17 vemos que Pablo, predicando en el Areópago de Atenas, los atenienses querían oír nuevas palabras, pero los de Berea, cada vez que oían algo nuevo, hacían algo que ustedes y nosotros también tenemos que hacer. Cada vez que oigamos algo, tenemos que filtrarlo por la palabra de Dios. Tenemos que ver si estas cosas están correctas. Tenemos que ver si todo lo que nos enseñan está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si nos alimentan con una comida que no es la palabra de Dios, el pueblo de Dios se desnutre, se va poniendo flaco y débil. El pueblo de Dios se nutre solo con la palabra de Dios. Así que tenemos que ser como los bereanos de Hechos 17. Cada vez que usted oiga algo, ok, ahora voy a revisar si eso está de acuerdo a la palabra de Dios. Secundum verbum Dei. Y ahora permítame concluir con unas pequeñas aplicaciones. La semana pasada tuve una conversación con una hermana muy querida. Y ella la han tenido aterrorizada porque alguien le dio una profecía.
Y esa profecía se la dio una persona que tiene historial de dar profecías que no se cumplen. Y yo le dije atrevidamente, como ustedes saben que yo soy, le dije, hermana, Deuteronomio 18 dice que si la profecía no se cumple, tú estás en el derecho de decirle a esa persona, tú no has hablado de parte de Dios. Dios no ha hablado por ti si la profecía no se cumple. Tú eres un mentiroso. No, pastor, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si ese hombre me grita. Eso, que te grite. Mientras no te golpee, no lo denuncie. Pero que si quiere que te grite. Pero si te golpea, denúncialo. Pero es que es un pastor. Bueno, puede ser quien sea, pero si te golpea, tiene que dar cuenta de la ley. Y él me dio una profecía. Y aquí entre nosotros, hermanos, hay gente que da profecías y no se cumplen. Y esos son unos mentirosos. Pero hay gente que da profecías, supuestas profecías, y se cumplen parcialmente. Se cumplen un poquito. Pues también son unos mentirosos. Porque las profecías de Dios se cumplen completas o no se cumplen nada. Y el profeta no daba profecías que se cumplían 99%. No, Dios siempre cumplía al pie de la letra todo lo que profetizaba. Entonces no tengan miedo de desafiar a supuestos profetas que son adivinos. Que son adivinos de cosas, de profecías generales. No tengan miedo de desafiar a gente que anda diciendo, Dios me dijo, porque no tienen la manera de decir, la Biblia dice. No tengan miedo de desafiar a supuestos profetas y a cualquiera que te envíe un mensaje de texto, una nota de voz o una predicación que diga, Dios me dijo, porque no pueden decir, así dijo el Señor, de acuerdo a su palabra. Desafíenlos, rétenlos y pónganle cara a cara, diciéndole, ¿tú me das permiso para llamarte hereje si eso no te cumple? ¿Tú me das permiso para apedrearte si lo que estás diciendo no se cumple? Bueno, si se cumple al pie de la letra, yo vengo para tu iglesia, no te preocupes. Pero si no se cumple, me das permiso para apedrearte, metafóricamente hablando. ¿Okay? ¿Tú me das permiso para denunciarte públicamente como tú te atreviste a darme esa profecía en público? Porque no tenemos otra palabra profética más segura que no sea la palabra de Dios. John Owen, uno de los puritanos, mi teólogo puritano favorito, él decía una cosa que recomiendo que se las memoricen. Él decía que las revelaciones modernas tienen dos características. Las revelaciones modernas que contradicen la palabra de Dios, no las crean, son falsas. Las revelaciones modernas, porque ya no hay más revelación. Ustedes no pueden decir Dios me reveló. Ustedes pueden decir Dios me iluminó, pero no Dios me reveló. Decía John Owen que las revelaciones modernas que contradicen la palabra de Dios no las crean, son falsas. Pero las revelaciones modernas, por el contrario, que concuerdan por la palabra de Dios, no hacían falta. No hacían falta. Porque tú lo que tenías era que leer la palabra de Dios y no esperando que alguien te revelara algo que Dios ya había dicho hace 2000 años. Entonces, mi invitación a hoy a ustedes es a la sola escritura, hermanos. Hasta que el lucero de la mañana regrese. Hasta que el lucero de la mañana amanezca en nuestros corazones. Hasta que el Señor vuelva por su pueblo. Hasta que Cristo nos venga a buscar. Y ojalá sea mañana, esta noche, ojalá sea más pronto que tarde. Hasta que el lucero de la mañana aclare en nuestros corazones. Ustedes cuentan con la palabra profética más segura. No anden buscando que alguien les diga un sueño, una visión, una revelación nueva. No tengan miedo cuando alguien les diga una supuesta profecía que se va a cumplir. Esas profecías son generales, son genéricas. No tienen nada de específico. No se atreven a decir nada que ellos mismos saben que no se va a cumplir. Rétenlos. Rétenlos. A apedrearlos, a denunciarlos, a desmentirlos. Si esas profecías no se cumplen.
Pero sobre todas las cosas, hermanos, revisa tu tradición. Revisa las tradiciones que te enseñaron. Puede que tú vengas de una iglesia linda, pero igual como los bereanos, revisa todas las tradiciones, fíltralas por la escritura solamente. Porque cualquier tradición que no pasa el filtro de la escritura es de desecharse. Tenemos que quedarnos con la escritura. Cualquier costumbre puede que no esté en la palabra de Dios. Bueno, por ejemplo, nosotros celebramos Semana Santa, celebramos Navidad, celebramos cumpleaños y nada de eso está en la escritura. Pero ¿hace daño a la fe? Pues no hace daño a la fe, es un poquito, digamos, inocente, genérico, y puede que más bien nos ayude a compartir el evangelio. Pero Halloween es diferente. O el Día de los Muertos en México, el Día de la Santa Muerte es diferente. El culto a la Santa Muerte es diferente, porque eso es más ocultista. Entonces desecha las cosas, no que no están en la escritura, sino que van en contra de la escritura, porque no pasan el filtro de la escritura. Nosotros debemos creer la escritura y todo lo que está ahí es para la vida y la piedad. Es para ti, es para tus hijos. Lo revelado es de parte de Dios para ti y para tu familia, para tus hijos. Lo no revelado, según Deuteronomio 29, es para Dios. Déjale a Dios. Está bien decir que hay cosas que no sabemos. Está bien decir que no lo sé todo. Está bien, Dios algún día nos lo hará saber. Pero lo que Dios quiso que supiéramos, su eterno poder y deidad, Dios nos lo dio. No solamente en la revelación general de la historia, la conciencia y la naturaleza, sino en la revelación especial de la escritura, la palabra escrita y la palabra encarnada, la Biblia y Jesús. Hebreos 1 y 2 dice que Dios en otro tiempo, habiendo hablado por boca de los profetas, ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Y es la palabra escrita y la palabra encarnada, la revelación especial de Dios, es la más confiable que tenemos para conocer lo que de Dios puede llegar a ser conocido y qué es lo que Dios quiere que seamos, hagamos y creamos. Tú amas al Señor por su palabra. Tú dedicas tiempo para buscar a Dios a través de la Escritura. ¿Cuánto tiempo pasas tú en la semana en la palabra, leyendo la Escritura, comparado con lo que pasas en tu celular? ¿Tiemblas cuando sueñas cosas que piensas que te pueden pasar? ¿Tiemblas cuando alguien te da una experiencia, un sueño, que dicen que soñó contigo, que te iba a morir atropellado? ¿Tiemblas cuando alguien te dice, así te dice el Señor me dijo que te dijera? ¿Tiemblas? ¿Temes? ¿Dudas? La palabra profética más segura, la palabra muy confiable, palabra segura que tenemos, es la palabra de Dios. No los sueños de nadie, no los sueños, las visiones, las revelaciones extrabíblicas de nadie, ni mucho menos tus propios sueños. Porque tú sueñas con lo que temes o quieres durante el día. Hay sueños repetitivos, es verdad, hay sueños locos, hay sueños... Mire, Maribel le puede contar más sueños que yo. Ella sueña todos los días y se acuerda. Yo sueño todos los días y no me acuerdo. Pero hay sueños que son repetitivos. Es más, a veces uno se despierta a mitad de la noche y tiene un sueño continuado. La segunda función del sueño. O vuelve a soñar lo mismo. Hay sueños que son repetidos. Hay sueños que son locos. Y hay sueños que tienen sentido. Hay sueños que pasan de verdad. Pero los sueños no son un fundamento seguro. Eso es arena. Si usted teme, cree sus sueños, está edificando en la arena. Pero si usted cree, la palabra profética más segura está edificando sobre la piedra. ¿Tú amas la palabra? ¿Amas al Señor por su palabra? ¿Podré animarte yo a leer más durante esta semana? ¿Podré animarte a, si dices que no tienes tiempo, como es muy común entre nosotros, podrás pararte media hora más temprano y antes de agarrar el celular, dile buenos días, Señor, voy a leer un salmo?
¿Podré animarte a hacerlo durante esta semana? Esa es la palabra profética más segura. Muy confiable palabra profética a la cual hacen bien en atender hasta que el lucero de la mañana resplandezca en el corazón de ustedes. Gente murió, dio su sangre para que tú tuvieras ese libro. Valóralo, porque es una carta de amor que Dios nos dejó. Y es la única guía de fe que tenemos. Es la norma que no puede ser normada. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios. La palabra de Dios tiene la misma autoridad de Dios. ¿Lo vas a hacer? Si tienes dudas, preguntas, puedes llamarme durante la semana. Es probable que yo tampoco sepa, pero entre los dos buscamos soluciones. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poderla tener en nuestro idioma. De poder recibir de ti, a través de ella, todo lo que tú quieres que creamos, seamos y hagamos. Pero sobre todo, Señor, que vengamos a la fe y al arrepentimiento en Jesucristo. Y que ninguno de nosotros pueda temblar ante visiones, sueños, testimonios y revelaciones de otras personas, sino temer a aquel que puede echar nuestra alma al Seol si no venimos a la fe y el arrepentimiento en Jesucristo. Pues hay alguien aquí, Señor, y que escucha y su corazón está atento y tu voz ha penetrado su vida. Señor, te rogamos que por tu Espíritu tú le enseñes lo que debe saber y creer en la sola Escritura. Y esa palabra, Señor, en la cual dijo: en esto me mantengo firme, que sea también nuestra firmeza, que sea también nuestro argumento, que sea también nuestra fidelidad, en la cual podamos deleitarnos leyendo cada vez más, un poco más acerca de ti, de quién eres y de lo que has hecho, Señor, y poder amarte al leer esta carta de amor que nos dejaste. Poder amarte por lo que hiciste por nosotros, que solo tú podías hacerlo, solo tú podías enviar a tu Hijo Jesús a morir una muerte sacrificial después de haber vivido una vida perfecta, sin pecado, pero al tercer día resucitar en gloria para vencer el imperio de la muerte y del pecado que se enseñoreaba de nosotros, y ascender, interceder y prometer que iba a volver por nosotros a buscarnos uno de estos días, Señor, y clamamos: ven pronto, Señor Jesús. Pero también, Señor, inspiraste a hombres y mujeres para que escribieran de parte tuyo todo lo que tú querías que supiéramos. Ayúdanos, Señor, a sumergirnos en este gran tesoro que es la palabra de Dios. Y que podamos conocerte más. Y que podamos dedicarnos a estudiar todo lo que tú quieres que sepamos. Y no andar temiendo cuanto cuento y fábula nos anden contando. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti a la luz de tu palabra, a conocerte y a atesorarte como el mayor tesoro de este lado del cielo. También ayúdanos, por favor, a comunicarle esta palabra a otros que no creen. Ayúdanos a evitar las guerras de opiniones. Más bien ayúdanos, Señor, con humildad y con amor a invitar a otros a leer no tu opinión, sino tu palabra, tu conclusión, que no tiene rebate, que no tiene discusión, que es la norma absoluta de fe y práctica de la iglesia por todos los siglos. Y gracias por nuestros hermanos del siglo XVI que rescataron estas verdades que estaban escondidas por gente que no te amaba. Ahora, Señor, ayúdanos a valorar la Escritura y la Escritura solamente como la norma máxima de autoridad de la iglesia y de nuestras almas, para amarte por quien tú eres y por lo que has hecho. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.